Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo Rubín? Muy bien, Alejandro. ¿Vos cómo estás? Bien, muy contento de comenzar una nueva emisión de este programa, agradeciendo al equipo que nos acompaña permanentemente, a Sofía Ricián, que está con las cámaras, las fotos y las filmaciones, a Pablo Santesteban, que nos ayuda desde la logística, y a Aldana Molinaro, la operadora técnica de Punto Cero Radio. Y hoy agradecerles a los dos invitados que nos van a estar acompañando. A mi derecha ya está presente Leonardo Coppola, presidente del IBC, que es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Leo? Bueno, gracias Ale por la invitación, gracias Pablo. Bien, con mucho trabajo y los días de lluvia nos toca lidiar con todo el proceso de estar atento de que nada pase y de trabajar sobre las urgencias, principalmente en muchos barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, por tener todos los procesos de urbanización a cargo. Así que estos días son un poquito más complicados de los comunes, pero bien. Y nuestro otro invitado, que lo vamos a tener en el segundo bloque, es Joaquín Focanti. Correcto. Él es referente de la Juventud de la Libertad Avanza de la Comuna 14. Acá en Palermo. Muy bien. Así que bueno, vamos a comenzar con Leonardo. Leo, nosotros siempre en este programa buscamos reivindicar a la política, entendiendo que la política es la herramienta de transformación social, la herramienta formal a través de los partidos políticos, del sistema político y de la democracia. Entendiendo que en ese transitar hay debates, hay conflictos, hay acuerdos y hay consensos. No nos imaginamos otra instancia distinta a que no sea la política. Y entendiendo el mal momento que está pasando la mayoría de la clase política, queremos que quienes nos están acompañando conozcan, en este caso, a un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, pero también a un hombre de la política como vos, lo conozcan sobre todo también por la parte humana, no tan cassette, digamos, que es lo que le pedimos a los invitados, que por lo menos en el principio esté la posibilidad de conocerte de un aspecto más humano. Por eso la pregunta tiene que ver con cómo te iniciaste en la política. Sí, bueno, yo soy nacido acá en Ciudad, desde chico me fui a vivir a la provincia y allá por el año 2003, más o menos 2005, no 2003 exactamente, yo vengo de una familia comerciante, único hijo, primera generación universitaria, mis viejos con empresa de distribución de helado. Y como la mayoría de la gente hoy, en su momento también, es como que ve a la política de una manera no tan buena. Yo estoy convencido de que son los lugares para transformar la realidad. Y allá por el 2003, su único hijo, primera graduación, con toda la expectativa que el padre tiene de que continúe con lo suyo, una familia clase media laburante, le dije, yo voy a meterme en política. Y la primera pregunta de mi viejo fue, ¿para qué? Si no lo necesitas. Y no es una necesidad. Es tratar de, desde lo público, transformar realidades. Y yo siempre digo que uno puede decidir vivir bien dentro de sus 100, 200, 300, 400, 2000 metros cuadrados que puede tener, o puede decidir bien vivir mejor en sociedad. Y colaborar en la política, trabajar en la política, trabajar en el Estado, ser parte del Estado, o no serlo, porque muchas veces se transforman realidades desde una asociación civil donde se hacen política, desde un club donde se hace política. Digo, la política atraviesa todas las realidades. Uno puede transformar las realidades del otro y también puede sustentar una idea de vivir distinto en sociedad. Por eso para mí es importante en la política. Tuve varios pasos, fui funcionario en el gobierno de Jorge Macri en Vicente López, fui funcionario en la época de Mauricio en el gobierno nacional, fui funcionario en PAMI en un periodo de la época de Sergio Casinotti, y hoy, en el 2020, vuelvo a la Ciudad de Buenos Aires como funcionario con Jorge en el Ministerio de Gobierno, y hoy me toca este desafío.
Sigo dando clases en la universidad, soy profesor universitario hace más de 25 años. En segundo año de la universidad decidí dar clases y decidí dar clases también porque me parecía que en una universidad pública donde todos aportamos para que haya un montón de graduados, en la cabeza mía, ni bien ni mal, capaz que en lo que yo pienso era devolverle algo a esa universidad que en algún momento me iba a dar un título. Y después me fui quedando y hoy tengo el orgullo de decir que hace 25 años que doy clases y que la verdad es que siempre cuando me preguntan mis amigos de que uno termina tarde del trabajo, se levanta temprano y tiene que ir a dar clases por ahí, yo doy clases tarde, 7:30 a 11 de la noche, y te dicen, ¿para qué? Si no necesitas, me hace acordar la pregunta de mi viejo. Y digo, y para mí sigue siendo devolver algo a la sociedad. Y estoy convencido de eso. Yo siempre que hablo con alguien, siempre hablo con los chicos jóvenes, le digo, está bueno sentirse útil para el otro. Y estoy convencido que cuando uno decide incorporarse en algún lugar, y vuelvo a repetir, desde cualquier lado, de una asociación civil, desde un club, siempre va a haber gente que critica, siempre. Y yo siempre digo lo mismo, vení, ponete al lado mío, caminemos juntos, conoceme y te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas para hacer, con errores, con defectos, con equivocaciones que uno puede, pero siempre de la buena voluntad de transformar realidades. Y en ese enfoque es el que uno llega a la función pública. Contanos, hoy cuáles son las misiones del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto de Vivienda básicamente tiene el proceso de lograr una planificación de vivienda social en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso tenemos a cargo todo lo que son los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, para pensar en procesos de urbanización y mejorar la calidad de vida integral del ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, no solo de ese lugar, sino del contexto que lo rodea, porque uno mejorando los lugares más vulnerables también mejora el entorno, sí, mejora las inversiones y mejora la forma de vivir de toda la sociedad. Tenemos a cargo todas las urbanizaciones por ley, los llamados PIRU, Fraga, Rodrigo Bueno, La 20, y tenemos todo a cargo el desarrollo de políticas públicas de vivienda de clase media frágil, de poder lograr algunas construcciones para que sea la accesibilidad más fácil de la vivienda. Por eso estamos trabajando conjuntamente con el Banco Ciudad y con algunos proyectos de la Mesa del Sur, viendo cómo podemos desarrollar y cómo podemos lograr ser el mecanismo que acerque la oferta y la demanda, para que no solo sea el Estado constructor, el Estado dador, sino que también sea un Estado que acerque partes de necesidades entre el que puede y puede construir, el que puede pagar pero necesita el crédito, y el banco, que es el organismo natural de crédito. Básicamente esas son las tres funciones que hoy tenemos: barrios populares, reurbanizaciones y construcción de vivienda genérica. Bien. Leonardo, ¿hay datos sobre el déficit de vivienda que hay en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, es alto, más del 20. Ese 20 en familias, en personas, ¿qué número es? Y 800.000 personas más o menos. Que hoy están alquilando como pueden. Alquilando, sí. ¿Y cuál es el proceso para una de esas familias, de esos 800.000 personas? Vos tenés varios procesos. ¿Cuál sería el proceso más fácil? Proceso fácil para adquirir una casa no existe, porque la verdad es que si uno analiza la historia mundial de la propiedad, que me parece que es una de las discusiones que en algún momento tenemos que dar, si discutimos propiedad o discutimos habitabilidad. Digo, yo estoy convencido de que debemos darnos, como pasa en muchos países, la discusión de habitabilidad, de generar el lugar para, ¿sí? Digo, y eso te cambia la ecuación, porque si el Estado solo trabaja en propiedad, va a llegar a muy pocos. Si uno trabaja en habitabilidad, puede hacer proyectos más grandes. Y ahí creo que hay una diferencia de paradigma que en algún momento tenemos que empezar a discutir. Hoy
el lugar más fácil para llegar a la vivienda es como fue la historia argentina, que se fue truncando por periodos altos inflacionarios, por contextos nacionales difíciles, por la macro argentina que es tan fluctuante. Entonces, digo, si uno ve el desarrollo mundial del acceso a la vivienda, ¿sí? Tiene que ver con ese pensamiento de largo plazo, de tener un trabajo continuo, de tener ingresos continuos, de tener un crédito blando, y creo que ahí tenemos que trabajar entre el Estado y el privado cómo hacer para lograr que la accesibilidad del crédito sea más fácil, porque hay que entender que los bancos son bancos y están para prestar, pero tienen que tener una utilidad. Entonces, cómo el Estado acerca oferta y demanda. Me parece que hay un combo de oportunidades, ¿sí? Pero que también hay que reconocer que no alcanza con las buenas políticas públicas únicamente de viviendas, si no hay acompañado una macroeconomía que ayude a sustentar esas políticas a largo plazo. El argentino, nosotros culturalmente tenemos en la cabeza como si fuera comprar una botella de agua, ¿no? Que es, sacamos la plata, vamos, ponemos una arriba de la otra y la tenemos. Y la verdad es que la accesibilidad de la vivienda es otra cosa. Digo, por eso es muy importante recuperar procesos que perduren en el tiempo y que la sociedad pueda empezar a creer que se puede hacer cargo y el privado pueda invertir más para lograr mayor oferta para que el que quiere comprar pueda acceder. ¿Hay algún modelo en el mundo en el cual vos nos podemos referir para aplicarlo acá en Argentina? Hay un montón de modelos dependiendo de qué... Digo, nosotros estamos trabajando en un plan integral, ¿no? Que tiene que ver con esta percepción de segmentación de necesidades, por decirlo de alguna manera, desde el que está el barrio popular hasta el que puede tener la plata para llegar a un crédito, pero no llega porque no llega con la cuota, porque no puede pagar el alquiler conjuntamente con la cuota. Entonces, digo, no hay una única política pública. Digo, tiene que haber un mixeado, yo le llamo la caja de herramientas, ¿sí? Una caja de herramientas de política pública que diga, según segmentos, según edad, entonces a partir de ahí vos tenés un montón de países que tienen políticas públicas que capaz que son para segmentos distintos. Entonces, cuando vos vas hoy a Madrid, que es un desarrollo importante lo que está haciendo la empresa municipal de vivienda, vos tenés un claro ejemplo de cómo se puede construir vivienda con privados que sea para el alquiler o para el largo plazo. Y se está ubicando mucho en los jóvenes que tienen esa capacidad de poder mantener en el tiempo el pago de una cuota. Pero también hay trabajo para el joven. Entonces digo, hay que empezar a machar el contexto nacional con las posibilidades. Y yo estoy convencido de que el Estado es un Estado facilitador, no un Estado dador. Porque si no, y por eso vos fíjate, yo te macheo la propiedad con el Estado, ¿sí? Si el Estado solo da propiedad, va a poder hacer 20 casas por mes, o por año, o capaz que menos, o capaz que más. Pero va a ser siempre insignificante para la demanda que hay. Entonces el Estado tiene que empezar a lograr que el privado se empiece también a meter y ver cómo empezar a interactuar entre la lógica de lo que puede el mercado con lo que puede el consumidor que está viviendo. Y ahí sí se empiezan a machar otras políticas públicas. Digo, que vos ahí podés meter un montón de actores, los sindicatos, las organizaciones, el colegio de profesionales. Digo, empezás a encontrar públicos distintos. Me parece que hay que empezar a identificar esos públicos, nosotros tenemos bastante identificados, ¿sí? Y empezar a trabajar en esos segmentos. Por eso uno de los desafíos del instituto es lograr, a través de fideicomisos, junto con el banco, junto con empresas privadas, esta unión de partes para que no solo sea el Estado, porque a veces parecería que es solo el Estado, y la verdad es que el Estado siempre va a ser insuficiente para la demanda general. Bueno, estamos entrevistando a Leonardo Coppola, presidente del IBC, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Preguntarte, Leo, vos trabajaste y mencionabas, trabajaste en el Gobierno Nacional, en el PAMI, trabajaste a nivel municipal en Vicente López y ahora estás trabajando en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué diferencia, si nos podés contar, hay entre tres mundos distintos de gestionar lo público? Mira, la administración es una sola. Digo,
el tema es ponerte el chip de lo que vos tenés que hacer. Digo, el balance económico siempre tiene que dar, ¿sí? Digo, los recursos son finitos, siempre son finitos, estés donde estés. Estés en una asociación civil, estés en el centro de salud o estés en la Ciudad de Buenos Aires, los recursos son siempre finitos. Por ende, es muy importante cuando uno administra lo público tener bien en claro que el recurso público es un recurso de todos. Es un recurso no del que fue elegido para usar ese recurso, sino no es tuyo, sino es del otro. Entonces, digo, vos no sos dueño de eso, sos administrador. Y lograr eficiencia del uso de ese recurso es importantísimo. Entonces, ¿dónde priorizás el dinero? ¿Cómo lo priorizás? Y que es una discusión constante, porque intereses hay contrapuestos. Sí. Entonces, digo, para mí, la similitud de cualquier, y te fui por la otra, la similitud de cualquier administración del Estado, ya sea PAMI, ya sea el gobierno de la ciudad, ya sea la municipalidad, ¿sí? Es entender necesidades, prioridades, que el recurso es uno y no se estira, ¿sí? Y que cuando no se estira, si vos no priorizás bien y la malgastás, ¿sí? Hay un montón de cosas que dejás de hacer. Por eso, digo, para nosotros cada peso que trabajamos vale. Porque cada peso que uno logra invertir bien es una mejora y cada peso que logra ahorrar pues es una mejora de otro. Digo, nosotros estamos trabajando mucho en ver cómo podemos transformar la salida del gasto corriente en inversión. Digo, nosotros tenemos a cargo todos los barrios populares, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando en qué modelo sustentable de energía podemos tener para que los barrios populares puedan tener o un consumo medido o una energía solar, digo, porque es la necesidad, pero también la necesidad de ver cómo podemos salir del gasto corriente para la inversión, ¿sí? Y segundo, diferencias. Primero, la primera gran diferencia es el volumen. Sí. ¿Sí? Digo, la dimensión que uno tiene y lo que uno toma como dimensión de un municipio a la Ciudad de Buenos Aires es todo 100 veces más. Digo, la exposición, el cuidado que uno tiene que tener, digo, el entender lo macro. Digo, a mí me pasó cuando yo llegué a PAMI, ¿sí? Que yo en PAMI fui gerente de control de gestión social, y cuando uno ponía en el Excel, y a mí los números me gustan porque vengo de la ciencia de economía, cuando uno ponía en el Excel, a veces se perdía con los ceritos. Entonces, si uno no entiende la dimensión, es muy difícil, porque a veces vos tengo 10 millones de pesos. Claro, uno 10 millones de pesos, si va a hablar con cualquier ciudadano que gana 600.000 pesos en el mes y no llega a fin de mes, dice, tenés un montón de plata. Pero cuando uno está en algunos lugares y hace la cuenta de qué es 10 millones de pesos para un gasto de alguna cosa, te doy un ejemplo. Yo cuando estaba en PAMI discutía todo lo que eran las actividades preventivas, ¿sí? Que hacía el afiliado. Digo, yoga, digo, y a veces me venían las discusiones y decía, che, pero subámosle 100 pesos más. Claro, en la cabeza del que defendía 100 pesos más era nada, pero 100 por 5.000 trabajadores que tenían ese programa por 12 meses, sí, en la cuenta generaron un montón de plata. Entonces digo, esto de la dimensión y de tomar dimensión en donde uno está administrando, tiene que mucho que ver. Y segundo es, y esto también en general es, empezar a decir la posta, la verdad, en el cara a cara. Digo, yo me sorprendo con muchos actores que hemos generado diálogo, cómo empezó la relación y cómo es la relación ahora. Y la relación ahora se generó por decir la verdad. Y por decirle, mirá, esto puedo, esto no puedo, y si esto no puedo, te explico por qué no puedo. Y si vos me ayudás a construir un poder, es mucho más fácil que lo podamos hacer. Digo, por eso me parece que hay que generar, digo, el instituto hoy tiene mucho relación con el territorio, habla con todos los actores, digo, escucha a todos. Obviamente es la política del jefe de gobierno la que nos conduce, es una ideología donde vamos, es una transformación que nosotros queremos hacer algunos cambios y los vamos a hacer. Digo, pero también uno escucha a ver ese camino, cómo conducirlo mejor. Y me parece que eso también, la dimensión que tiene un gobierno de la ciudad contra otros, también
los actores son distintos, digo, claramente la ropa es la misma, ¿sí? Porque la administrar es la misma, pero bueno, la dimensión que uno va, capaz que a veces tiene que poner la corbata y en otro momento no, digo, cambian algunas de las cosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El IBC, en este momento, ¿cuántos proyectos activos tiene? El instituto tiene, depende de qué. Porque vos tenés... Para viviendas populares. Pero depende de que vos tenés a cargo todos los PIRUs. ¿Qué son ¿sí? los PIRUs? Los proyectos de reurbanización. Sí. Fraga, Rodrigo Bueno, la 20. ¿sí? Ahí vos tenés 2 segmentos. ¿sí? Las 3 leyes de urbanización iniciadas, ¿sí? Con mucha construcción enfocada, que nosotros lo que hicimos fue darle un orden a lo que se había hecho un montón, pero le faltaba organizar, que es importante. ¿sí? ¿Y qué te digo organizar? Organizar implica terminar la escritura, terminar los servicios, terminar la infraestructura. Entonces, no es solo la casa. Digo, después vos tenés proyectos iniciados de fideicomiso. Tenés 5 iniciados que venían de antes, ¿sí? Y este año estamos por empezar 1 o 2 nuevos, si va. Por ejemplo, acá en Fraga hay unos monoblocks y falta toda la parte que está más cerca de la Croce. ¿Ahí tienen pensado reformular? Nosotros ahí con el proyecto de Fraga, nosotros seguimos trabajando, nosotros en Fraga estamos trabajando en mejoramiento, porque ahí el proyecto inicial era vivienda nueva más mantenimiento del casco histórico. ¿sí? Estamos haciendo el mantenimiento del casco histórico, mucho de la vivienda nueva está terminado. ¿sí? Ahí lo que estamos discutiendo ahora es el traspaso de las tierras, que son de tierras de Lonave. Serían las que están del otro lado de donde están los edificios. Exactamente, para seguir con el proceso de urbanización. Leonardo, en lo personal, has militado en Moreno, ¿tuviste algún paso por el Consejo Deliberante de Moreno? Sí. El político siempre, digamos, en donde se formó, en donde se crió, le tiene un cariño especial y muchas veces pasa por ahí la vocación, ¿no? Después el camino lo va llevando. ¿Todavía tenés alguna aspiración para ese municipio? Siempre donde uno vivió mucho tiempo, siempre tiene un cariño especial. Me ha tocado hacer política en el territorio. Hoy tengo la cabeza puesta en la gestión. Me parece que el proyecto que me ha convocado es un proyecto de sumamente importante, de suma importancia. El instituto claramente consume, cuando uno quiere transformar realidades, consume mucho tiempo y mucho espacio mental. Estoy muy feliz de ser hoy el lugar que me toca. Por lo tanto, me parece que la política hoy pasa a ser un segundo plano distrital. Obviamente que uno es parte de un proyecto político. Digo, todos saben mi pasado en el PRO, mi inicio en el PRO, fue el único partido que estuve en toda mi vida. Y mi cariño con el espacio y mi respeto con los dirigentes del espacio. Y si el proyecto algún momento decide que necesita que yo esté en algún lugar, voy a estar como lo hice siempre cuando el proyecto me citó, porque claramente también, como hoy te decía, para transformar realidades locales, uno necesita de un acompañamiento general y de una visión, más que el acompañamiento muchas veces no es la plata, ¿sí? Sino es la visión de lo que vos querés como nación, como provincia, como municipio, también tiene que estar. Entonces, a veces yo soy de pensar, no pasa con todos, pero a mí sí me parece que los proyectos siempre son mucho más importantes que las personas, por más que las personas hacen a los proyectos. Y me parece que ser parte de ese proyecto, también uno tiene que estar a disposición. Aunque vos me preguntás hoy, claramente estoy muy feliz con lo que hago. He logrado no llegué al año todavía del instituto, todavía sí. Me faltan algunos días para cumplir el año. He encontrado un instituto y una calidez humana que hoy se nota. El instituto, cuando uno camina los pasillos, me lo dice la propia gente. Ustedes piensen que es un instituto que tiene mucho planta permanente. Entonces, encontrar esa calidad que cada empleado te diga, che, mirá, las cosas van cambiando, tenés una manera de gestionar buena, tenés buen liderazgo, y no es para autoalabarme, sino que
implica que uno también esté contento. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno, yo soy de llegar al instituto muy temprano y de irme muy tarde. Me gusta, lo disfruto. Y cuando uno está en esos lugares y disfruta esos lugares, el buen clima laboral es un montón. Porque uno comparte con sus compañeros de trabajo más tiempo que muchas veces con su familia. Entonces, si uno logra esa motivación y recuperar esos valores, uno empieza a encontrar un montón de gente útil en esos lugares. Y me parece que también es un desafío de los dirigentes que nos toca un rol importante poder encontrar esa armonía, porque las cosas siempre funcionan mejor cuando hay armonía. Bueno, y hablando de horarios, sabemos que tenés un compromiso, te tenemos que liberar. Te agradecemos profundamente que hayas venido y te convocamos para una próxima emisión, ¿sí? Más adelante. Bueno, Ale, gracias de vuelta por la invitación. Perdón por la semana pasada, pero me había operado la otra semana y la verdad que estaba con dolores todavía. Ahora Estás muy bien. Estoy bárbaro, estoy palazado, diría uno. Así que gracias por la invitación y a disposición. Y nosotros, para cerrar, estamos en un proceso importante de escrituración en el Instituto de Vivienda. Es una de las metas que nos hemos pusido. Escriturar es dar pertenencia, es terminar con el sueño. Hemos entregado un montón de escrituras que hacía mucho tiempo que la estaban esperando y la verdad es que venga una abuela y te diga, al menos se lo voy a poder trasladar a mi hijo, digo, te genera mucha satisfacción. Así que todo vecino que haya tenido alguna propiedad del instituto en algún momento de la vida o de la Comisión Municipal de Vivienda, y por algún motivo no pueda haya terminado su proceso, para nosotros terminar los procesos es importantísimo porque es esto de salir del proceso iniciado, terminar el proceso y como yo le digo a cada vecino que logramos terminar un proceso, es importante también hablar de derechos y responsabilidades. Los vecinos tienen un montón de derechos, pero también tienen que tener un montón de responsabilidades como la tiene el Estado. Y entregar una escritura y poder ser propietario y poder empezar a valorar eso y cuidarlo de otra manera o empezar a hacerse responsable de sus cosas, es terminar una fase para iniciar otra. Donde aparece la escritura, ¿se termina la inseguridad? La inseguridad propia, jurídica. La inseguridad ciudadana. Sí, creo que es un derecho. A ver, cuando vos caminás muchos lugares y no pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pasa un montón, eso de lo vendí con el boleto, le di la sesión, y eso termina siendo un lío después. Entonces, para nosotros, terminar ese proceso que alguna vez empezó, algunos procesos viejos que por algún motivo no se terminaron, porque a veces también es parte del problema del vecino, pero también a veces es parte del problema del Estado, poder lograr terminar ese proceso, lo primero que da seguro es seguridad al dueño. Cuando a mí me vienen... no, porque los vecinos no quieren tener su escritura, es mentira. La escritura es el derecho, es el papel que te asegura, es la sucesión, es que nadie te lo venga a usurpar, es que si alguien te lo tomó, vos vayas a la policía y digas, acá estoy yo. Por eso el instituto está claramente, hay un equipo de escrituración que yo valoro mucho porque le ha puesto el cuerpo, porque es muy fácil escriturar cuando uno entrega mucho, es difícil escriturar cuando no entregás, pero tenés que empezar a limpiar todo lo que pasó. Porque a veces, viste que lo emergente o la emergencia tapa lo importante. Y la verdad es que nosotros terminar los procesos iniciados es mucho más importante que quizás empezar cosas nuevas. Bueno, muchas gracias, Leo, gracias, por estar Pablo. con nosotros. Y seguimos con el programa, te liberamos. Bueno, muchísimas gracias, saluda a la audiencia y nos veremos en algún otro momento. Dale. O nos escucharemos en algún otro momento. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, despedimos a Leonardo Coppola, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, cuando quieras. ¿Te parece? Nos falta poquito para mitad del programa, pero podemos mencionar qué ha sucedido un 11 de febrero o te quedaste con ganas. No, me gustaría saber qué pasó En otros momentos de la historia. Las efemérides. Exactamente. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, instituido en 2015 por las Naciones Unidas con el objetivo de promover y lograr la igualdad de género en el campo científico. Mirá qué interesante. ¿Viste vos? En 1650 fallece René Descartes, filósofo,
conocido. Es el autor, su declaración más conocida es esa que dice: pienso, luego existo. ¿Y acá cómo estamos? Creo que muchos no la llevan adelante, ¿no? Primero hablan y después piensan. Pero bueno, Descartes nos enseñó o nos mencionó esta frase que quedó para toda la historia. Imagínate, en 1650 fue desarrollada. En 1956, en Bolivia, se aprueba la ley que da el derecho al voto a los indígenas, a las mujeres y a los militares. 1956, no fue hace tanto. No, y acá en Argentina el voto femenino lo dio la... 1952 fue la primera elección en la época de Perón y bueno, Evita fue la principal promotora, por lo menos la más visible. Muchas mujeres ya peleaban por el voto femenino y me llama la atención lo de Bolivia, ¿no? No es hace tanto que le da el derecho a los indígenas, a las mujeres y a los militares. Y actualmente, el domingo se votó en Ecuador. Fue un cabeza a cabeza. Fue un cabeza a cabeza. ¿Y cuál es el partido que va a definir? El partido de los indígenas. Sacó 4,5%. Pero los indecisos también sacaron como el 6%. Bueno, pero si hay un acuerdo con ese partido... Hay como una ola polarizadora en toda América Latina. Bueno, en Uruguay no fue tanto, ¿no? En la primera vuelta, en la segunda ya sí. En Uruguay se mantienen en esos tercios. Y bueno, y vamos a avanzar un poquito más, así vamos llegando a la mitad del programa. Liberan a Mandela en Sudáfrica, luego de 27 años de prisión, en el año 1990. Mira, tampoco fue hace tanto, ¿no? En 2007 se despenaliza el aborto en Portugal. Es muy lindo Portugal. Ajá. Es una de las ciudades más seguras del mundo. ¿Sabes por qué? ¿Lisboa? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque legalizaron las drogas. Apá, qué tema ese, ¿eh? Bueno, para charlarlo en otro momento, vamos con un corte. Llegó la mitad del programa. Vamos al corte. Te sorprendí con... No, y vamos a traer a alguien que nos ilustre. Alguien picante de Palermo. Para hablar de drogas, para hablar de legalización de las drogas. No. ¿Ah, no? No, eso de Portugal. Ah, bueno. En Portugal hicieron eso y bueno, resolvieron pero si les fue muy bien. Les fue bárbaro, igual porque más bajaron cerca, la inseguridad, la bajaron. Más cerca en Uruguay hay un proceso parecido, por lo menos en cuanto al cannabis. Están en eso. Bien. Bueno, vamos al corte con la publicidad y volvemos en unos minutos. Bueno.